Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario, lugar del mundo, persona que nos esté sumando a este evento. Siendo el mismo un evento de accesibilidad, la plataforma no es accesoria a la que hemos elegido, sino que está relacionada con una herramienta que nos ha enseñado la gente de Copidis, que cuenta Meet, que es la posibilidad de utilizar subtítulos. Obviamente que el subtitulado lo va haciendo la máquina en tiempo real y puede tener algunos errores, desajustes, pero es bastante fiel y lo hemos probado en otras reuniones y es una herramienta súper interesante justamente teniendo en cuenta el tema que vamos a tratar. Desde la Dirección de Reforma Política y Electoral hace un tiempo que estamos ya trabajando con lo que es nuestra área de discapacidad en la ciudad de Buenos Aires, que es el Copidis. Hoy tenemos la presencia de Leonardo, quien va a ser uno de los expositores y ahí lo van a presentar y lo conocerán mejor, con el que tenemos la suerte de trabajar en los últimos años y de a poquito vamos instaurando pequeñas herramientas, pero que creemos que son avances pequeños pero sostenidos que tratamos de que se mantengan a lo largo del tiempo. Y siendo un año tan particular como este, después de pasar, esperemos, la peor parte de la pandemia, nos parecía que el tema de accesibilidad estaba más presente que nunca. Y por eso queríamos hacer esta nueva edición de lo que es nuestra revista que sacamos semestralmente en relación a esta temática. Invitamos a personas que nos parecían súper interesantes, que pudieran contar experiencias, proyecciones, tanto desde el punto de vista de aplicación como de normativa. Y hoy tenemos la suerte de que, además de haber escrito, nos den su tiempo para contarnos un poco esas experiencias en primera persona y al mismo tiempo sumar otras experiencias que no pudimos llegar a recabar en las revistas, porque bueno, siempre las publicaciones tienen estas cuestiones de los tiempos, y a veces los tiempos no se coordinan, y así todo, hoy vamos a tener una experiencia de España con la presencia de Antonio Hinojosa, y particularmente estoy muy contento de que la moderadora del evento sea Amalia Ferrera, una persona que seguramente sea, si no es la que más sabe, una de las que más sabe en la Argentina en materia de accesibilidad, específicamente en lo que tiene que ver con lo electoral. Así que va a saber guiar y recabar esos puntos que nos permitan hacer una síntesis de lo que es las distintas exposiciones que vamos a tener en el día de hoy. A modo de presentación, además de amiga, Amalia es licenciada en Trabajo Social, diplomada en Ciencias de la Información por la Universidad de Santiago Compostela y en Procesos Electorales por OEA y Flaxo. Ha sido observadora electoral en múltiples elecciones, inclusive lo ha hecho a través de la OEA y a través de lo que era su puesto en su momento en la Dirección Nacional Electoral, donde llegó a ser la primera directora, si no me equivoco, de accesibilidad e inclusión. Ha trabajado muchísimo y cada escaloncito que puedan ver en la normativa nacional seguramente ha sido impulsado por ella, y las pocas cosas, y ahí es donde están las deudas nuestras en la ciudad y que iremos sumando de a poco que hemos incluido en nuestra normativa, muchas han sido reflejo o continuidad de la que ella ha impulsado a nivel nacional. Así que le quiero ceder la palabra a ella y ya cederle el evento porque lo va a saber guiar de muchísima mejor manera de lo que yo podría haberlo hecho. Ay, Javi, bueno, gracias. Gracias por, no solo por bueno, espera que me recomponga, la invitación a moderar esta actividad, sino por tu afectuosa y excesiva presentación. El que detalla omite, diría don Borges, y por lo tanto agradecerle a Florencia Zulkowski, a vos y a tu equipo por esta invitación. Esta actividad me permitió hacer un recorrido desde el año 2006 hasta la fecha. Digo hacer un recorrido porque me encontré con textos en otros lugares, en otras presentaciones, y bueno, eso da cuenta de la posibilidad de haber incorporado medidas, recomendaciones y demás.
Hay que pensar que esto se empezó a pensar en el 2006, en la Dirección Nacional Electoral, en un contexto muy permeable y muy predispuesto a empezar a apoyar, pero sin un sustrato jurídico, no se había aprobado la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, no había normativa, por lo tanto eran recomendaciones. Ese fue el primer relevamiento de la totalidad de las escuelas del país, 12.500 escuelas, y fue el primer encuentro con la Defensoría del Pueblo, con Daniel y con todo el equipo, que fue en las primeras elecciones que se hizo la primera observación de las condiciones de accesibilidad de las escuelas. Por tanto, estamos hablando casi de una era medieval, porque la mayoría de las cuestiones que hoy ya, gracias a Dios, damos por implementadas y por supuestas, no solamente han anclado en el Código Nacional Electoral, después de que se aprobaron por ley, sino que se han podido compartir con otros países. Yo he tenido la suerte, la Beba Daisy, he tenido la suerte de participar en la primera experiencia de voto en casa en Ecuador y también poder compartir con Paraguay algunas expresiones en este sentido, y uno se da cuenta que es un camino que no se termina. Uno cree que bueno, ya está todo pensado, y la verdad es que no es así. Empiezan a instalarse conceptos muy importantes que tienen que ver ya con la diversidad funcional y no tanto ya con el persona con discapacidad, y que entonces se encuadra un sector muy rígido. La convención ha sido nuestra Biblia, digamos, por ser imprudente, pero porque ha puesto la cuestión de la accesibilidad en las barreras y no en las personas. Y ponerlo en las barreras significa una multiplicidad de cuestiones que no tienen solo, pero sí tienen que ver solo con la cuestión arquitectónica y física, que ya de por sí es un factor excluyente, sino que son barreras discapacitantes en todo sentido. Cuando hablamos de barreras sociales, de interpretación, hay que pensar que en el 2006 o 2007 todavía había que incluir en los materiales de capacitación, había que incluir una recomendación para las autoridades de mesa que decía: si está en el padrón, vota. Y nos puede preguntar ahora, pero eso es un exceso si la persona está ahí. No, porque había todavía interpretaciones cuando venía una persona con síndrome de Down, de interpretar en la mesa que no estaba en condiciones de ejercer el derecho al voto. Y entonces se lo invitaba, bueno, se le puede justificar la ausencia y demás. Así que pensemos en ese tiempo en poder incorporar la cuestión de que es obligatorio que la persona pueda votar, siempre que no tenga alguna inhabilitación judicial. Por lo tanto, yo creo que el desafío es y será siendo visibilizar y sensibilizar. Visibilizar y trabajar en conjunto. Visibilizar y oír la diversidad de las voces que dan cuenta de las distintas cuestiones. Y pensarnos como que la accesibilidad electoral o el diseño universal es transversal a todo el proceso electoral. No estamos hablando solamente del día en que se vota, sino en el voto informado y de cómo las personas pueden tener acceso desde el momento cero a toda la información. En ese sentido se avanzó mucho, las leyes que se pudieron sacar sobre las condiciones que tienen las campañas electorales en los medios de comunicación cedidos por el Estado, tienen una pauta muy, muy estricta. Insuficiente siempre será, porque bueno, eso no se trasluce en las emisiones radiales, por ejemplo,
Y siempre tenemos que analizar bajo el concepto de esto del diseño universal. La diversidad funcional como concepto positivo es una manera de evitar caer en el cliché de deficiencia, padecimiento. Son segregaciones que se emiten una vez que uno ya pasó por la exclusión y por la discriminación, porque esos son conceptos excluyentes, hablar de esa manera. Entonces, los desafíos que tiene este maravilloso y envidiable código electoral de la ciudad, nuevo, joven y muy potente, tiene esa cualidad de tener mucho aprendido y poderlo desarrollar con todas las posibilidades que se tienen. Bueno, yo no quería hablar tanto. Va a ser un enorme placer trabajar juntos esta tarde y escucharnos y poder sacar alguna conclusión. Supongo que empezamos con Daisy. ¿No, Danilo? Así es. Bueno. Bueno, Daisy es directora de Servicios Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay y coordinadora de la Comisión de Voto Accesible. Cuenta con una experiencia de más de 20 años en dicho organismo, donde anteriormente fue vicedirectora de partidos y movimientos políticos. Expondrá sobre el amplio trabajo desarrollado desde el tribunal en materia de voto accesible, enfatizando en la implementación del programa Voto en Casa, y además repasará los desafíos sobre la temática a mediano y largo plazo. Bienvenida, Daisy, te escuchamos. Estás muteada. Sí, ya. Buenas tardes, muchas gracias en realidad por poder compartir un poco el trabajo que venimos realizando en la justicia electoral. Es un trabajo que arrancó en el año 2012. Nosotros vimos la necesidad realmente a través de nuestros funcionarios que podríamos llegar a hacer algo en cuanto a accesibilidad. En un primer momento nosotros lo habíamos llamado voto inclusivo, luego tomamos conocimiento porque realmente no teníamos ningún conocimiento de lo que era ese trabajo que íbamos a emprender. Nos dimos cuenta que para llegar a una inclusión debíamos primero llegar a la accesibilidad. Entonces ahí lo cambiamos y le pusimos voto accesible. Este trabajo fue hecho con organizaciones de personas con discapacidad, porque como dije, nosotros no teníamos un acabado conocimiento de lo que realmente buscábamos al hacer esto. Empezamos a investigar en otros organismos electorales cómo era el trabajo, pero cada país tiene su idiosincrasia, su forma de hacer cosas, que algunas cosas las personas con discapacidad no les gustaba ciertos sistemas y entonces llegábamos a un acuerdo, nosotros veíamos más la parte legal, sí, cómo se podría hacer. Y fue así que hicimos en 2013 y empezamos la implementación, fue muy poquito, solamente hicimos las plantillas braille porque ya estaba sobre nosotras las elecciones. Pero para el 2015 sí, ya nos preparamos con 3 programas, que son la mesa accesible, la mesa número 1, la mesa de consulta, que ahora lo vamos a llamar mesa de ayuda en estas elecciones, y el voto en casa. Voy a hacer un resumen, pequeño resumen de cada uno. La mesa accesible número 1, las personas, las organizaciones con discapacidad no estaban de acuerdo que la mesa baje para que ellos puedan votar o se acerque la mesa a ellos. No querían esa diferencia. Entonces llegamos a que podíamos poner la mesa número 1, donde iban a votar las personas que estaban en esa mesa, pero también se le iba a agregar las personas que solicitaban.
¿Y por qué tenían que solicitar en un tiempo, en un plazo establecido para trasladarles a la mesa número 1? Porque hay muchas veces que las personas realmente no necesitan esa accesibilidad. Porque nosotros cuando pensamos en personas con discapacidad, pero a través del desarrollo del programa nos dimos cuenta que necesitábamos incluirle a las personas adultas mayores, ¿verdad? Porque esas personas a veces son los que más quieren ir a votar, los que tienen más ganas y los que tienen más dificultades también por el acceso al local. Entonces ahí fuimos ampliando lo que era a quién iba dirigido eso del voto accesible. Entonces, en la mesa número 1, nosotros no podíamos agarrar y ponerle a todos los mayores de 65 años, porque hay personas de 80 años que tienen un estado físico fenomenal, ¿verdad? Entonces, no podíamos hacer algo en contra del deseo de la persona. Por lo tanto, es a pedido, se hace a pedido. Ahora bien, el padrón de esa mesa automáticamente va sumando para cada elección. No se hace de vuelta la solicitud lo que ya habían hecho. Esa mesa número 1 también tiene la particularidad de que tiene la mesa de votación, la mesa donde ellos votan, tiene la altura y el ancho de para que pueda ser ocupado por una persona en silla de ruedas. Esa mesa número 1 lo cambiamos muchas veces de lugar, porque los locales de votación no están adecuados para poder ingresar a veces al local con una silla de rueda, con unos andadores. Entonces se busca cuál es un mejor acceso. A veces es la entrada de los vehículos, a veces tiene un portón de otra entrada donde es más accesible. Entonces esa mesa número 1 se ubica en el lugar más accesible. Eso es la mesa número 1. La mesa de consulta o la mesa de ayuda, que lo llamaríamos en estas elecciones, está compuesta por voluntarios. La preferencia es que sean jóvenes. Nosotros solemos trabajar con los colegios y solemos tener de ahí los voluntarios. ¿Por qué buscamos que sean jóvenes? Porque queremos que ellos también instalen dentro de sus grupos, dentro de su ciudad, los conocimientos que puedan tener en cuanto a lo que es el trato con las personas con discapacidad, a lo que uno tiene que hacer para cambiar realmente lo que es una ciudad, ¿verdad? Entonces, por eso buscamos esos jóvenes. Y también hay otro pequeño detalle, que como los que menos votan son los jóvenes, incentivarles de esta forma a los jóvenes a que ellos realmente vean cómo hay personas que tienen tantas dificultades para llegar ese día de votación hasta sus lugares de votación y que tienen todas las ganas, y cómo nuestros jóvenes no van a ser capaces de tomarse un tiempito y acercarse a poder decidir lo que es su futuro, ¿verdad? Entonces, por eso esa decisión de los jóvenes. Esta mesa de ayuda tiene varios materiales. En las primeras elecciones, en las anteriores, teníamos las plantillas braille, que hoy lo vamos a dejar de lado, digamos, porque ya las máquinas, vamos a utilizar máquinas de votación, y esas máquinas de votación tienen para que utilicen las personas con discapacidad visual y también para los de visión reducida. Pero sí vamos a tener un instructivo en braille donde explica la utilización de esa máquina de votación, porque muchas veces ellos desean su independencia. También vamos a tener trípticos donde explica todo, cómo manejarse con cada tipo de discapacidad. Hay afiches donde explica todo, cómo con cada tipo de discapacidad. También tenemos unos afiches donde explican cómo es el proceso de votación. Que realmente este trabajo lo hicimos más con las personas sordas y las personas con discapacidad intelectual que ellos solicitaban que se explique bien el proceso de votación. Para las personas con discapacidad auditiva también tenemos un video en lengua de señas donde explica el proceso de votación. Esto los jóvenes van a tener en sus celulares todo el proceso. Claro que nosotros tenemos la difusión
tenemos una página web inclusiva, la única en Paraguay en realidad, que es una página inclusiva que tenemos, donde está todo. Nosotros hacemos todos los micros noticieros y eso en lengua de señas, hacemos capacitaciones y también está para que las personas ciegas puedan utilizarlo en el sistema JAWS, la página web, ¿verdad? Ese fue un trabajo que hicimos con la justicia electoral, con la parte de informática, y logramos tener así eso. Y luego ya viene el voto en casa. El voto en casa es, realmente empezamos con 6 ciudades en el 2015, en el 2018 fuimos a 11 ciudades y para estas elecciones vamos a 12 ciudades. 12 ciudades, uno más agregamos, pero con el condimento que nos fuimos a otra región que es la del Chaco, ¿verdad? Y para nosotros era todo un desafío. Porque en la mesa de voluntarios que tuvimos también en las elecciones anteriores, tuvimos indígenas que estuvieron en las mesas de ayuda. Hicimos materiales en sus diferentes dialectos, ¿verdad? Entonces ahí esa experiencia de querer hacer un poco el voto en casa también en lo que es la parte del Chaco. Y el voto en casa se hace a solicitud, se solicita, está para, esto para las personas con una discapacidad severa o personas graves de salud. Como les dije, en cada elección como que íbamos agregándole un condimento porque veíamos de las necesidades que íbamos teniendo. En el primer momento trabajamos netamente con tema de discapacidad y luego fuimos viendo que para el voto en casa hay mucha gente con problemas graves de salud. También a veces el entorno de donde viven las personas. Se tiene que entrar así como 100, 150 metros caminando. Es como nosotros le decimos en guaranita Pepoí, el camino angosto, ¿verdad? Entonces no puede entrar ningún vehículo. Entonces, ¿cómo sacarle a una persona que está en silla de rueda, que es grande, que es pesada en ese momento? Se evalúan muchas cosas para este trabajo, ¿verdad? Se hace una verificación acompañados de un profesional médico, un enfermero, donde vamos y vemos antes, mucho antes de las elecciones. Nosotros ahora ya hicimos para lo que va a ser las elecciones de octubre, y ahí se saca quién realmente es lo que corresponde el voto en casa. Porque tenemos un límite también, que es el 0,05% de los electores de cada ciudad. ¿Por qué tenemos un límite? Porque nosotros debemos evaluar toda la parte presupuestaria para decir cuántos vehículos, cuánto personal vamos a necesitar para todo ese trabajo, tanto anterior como para el día de las elecciones. Entonces se hace esa verificación y se evalúan muchas cosas. Tuvimos la satisfacción realmente de poder llegar a mucha gente necesitada. Se llegó a gente que se ha salvado vida, que uno llega, está en condiciones extremas la persona, ¿verdad? Le hemos tenido que trasladar en nuestro vehículo hasta donde es los hospitales para poder entrar en una terapia. Es decir, hemos pasado y vivido muchas cosas que realmente solamente la experiencia te puede mostrar, ¿verdad? Luego de la verificación queda el grupo, los que van a ser beneficiados. Es el momento en que nosotros estamos ahora en la justicia electoral. Como tenemos un cambio con las máquinas de votación, nosotros cuando hicimos estas verificaciones ya hemos llevado las máquinas de votación para que las personas puedan tener un conocimiento y puedan practicar, ¿verdad? Porque no encontrarse el día de las elecciones con algo nuevo para ellos y que les sea más fácil. Ellos tienen el derecho al voto asistido porque nosotros en el Código Electoral tenemos eso. Es decir, si la persona no se puede manejar por sí misma, como es esta foto que se está mostrando, tiene el acompañamiento. Pero esta persona que se está mostrando, que se llamaba Santi Alvarenga, porque él ya falleció ahora, él escribía en una computadora con el dedo del pie, escribía con un mouse, y vos le preguntabas, tal es el caso que cuando yo le iba a tintar el dedo, yo le pregunto si se querían tintar, porque me parecía tan delicado todo, ¿verdad?
Y él me dice, enseguida me responde en el monitor que sí, ¿verdad? Es decir, la persona tiene un poder de comunicarse contigo, sino que no puede hacerlo solo, algunas cosas no puede realizarlo solo, para eso está el voto asistido, y fue acompañado de su hermano, una persona de confianza, como dice la ley. Y bueno, y después ya vamos a lo que es el día de las elecciones, es el mismo día que nuestras elecciones, y se realiza acompañado, están los 3 miembros de mesa propuestos por los partidos políticos, como lo dice la ley, ¿verdad? Y van acompañados por un funcionario nuestro, que es el que conoce la hoja de ruta de los locales, de las casas, porque eso es muy difícil llegar, porque algunas calles no tienen ni nombre, son así pasillo 1, pasillo 2, y terminado eso regresan al local de votación y se hace el escrutinio público como en cualquier mesa, ¿verdad? Eso es lo que puedo decir en estos contados minutos, porque si me siento a hablar realmente no termino nunca de hablar. Bueno, gracias, Daisy, muchas gracias. Muy rico tu comentario. Javier, me gustaría que después volvamos sobre el tema de los equipos electrónicos para conversar un poco con esa comparación, porque es bien interesante. Bueno, vamos a continuar con Antonio, que está con mucho calor, además, por allá, que nos va a contar. Antonio, aparecerá su placa. Ahí está. Bueno, Antonio es el responsable del área de comunicaciones de la Confederación Plena Inclusión de España, movimiento asociativo que lucha por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Desde allí se impulsa Mi Voto Cuenta, que tiene por objetivo asegurar que las personas con discapacidad intelectual ejerzan su derecho al voto. En esta organización es director del programa Planeta Fácil. Antonio, ansioso Hola, por buenas tardes. Hola, buenas noches desde España. ¿Qué tal? Os voy a explicar lo que es la accesibilidad cognitiva en las elecciones en España. Pasamos la diapositiva. Yo me llamo Antonio Hinojosa, trabajo en el área de comunicación y trabajo en el área de accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión España y soy director de Planeta Fácil. Ahora os voy a explicar qué es Plena Inclusión. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es Plena Inclusión? Plena Inclusión es una organización que luchamos por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo y sus familias. Nuestro objetivo es la inclusión social y la transformación en la sociedad, o sea, que es para sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Y la clave es la participación y el protagonismo de las personas con discapacidad intelectual. Y esta asociación lleva 56 años de trayectoria. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es Plena Inclusión? Plena Inclusión se compone de 235.000 familiares, 140.000 personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, 40.000 profesionales, 8.000 personas voluntarias. Y todos esos datos se componen entre 935 entidades que agrupan el movimiento asociativo por todo el territorio nacional español y se dividen en 17 federaciones, una en cada comunidad autónoma. Es decir, que se dividen en regiones como Galicia, Asturias, Madrid, Cataluña, etc. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar sobre la accesibilidad cognitiva en las elecciones de España. En el 2013 nace la campaña Mi Voto Cuenta y nace por el fin, de hecho, para el voto accesible, para que las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo puedan participar en las elecciones en igualdad de condiciones que el resto de las personas sin discapacidad. En el 2019, 100.000 personas con discapacidad intelectual o de desarrollo estaban incapacitadas por el derecho a votar.
y entonces esas personas recuperan el derecho a voto. La mayoría eran de personas con discapacidad intelectual o de desarrollos. Esas personas estaban incapacitadas por un juez. La campaña se centra ahora en promover la accesibilidad cognitiva para promover la participación de las personas con discapacidad intelectual en igualdad de condiciones que el resto. Tenemos 73 programas electorales adaptados hasta ahora de diferentes partidos políticos en España en lectura fácil, para que lo entiendan las personas con o sin discapacidad intelectual, porque muchas veces esos programas electorales tienen palabras muy difíciles de entender y son muy largos de entender. Y entonces ahí lo resumimos, hacemos un resumen sobre las medidas más importantes de cada partido político, sin modificar lo que dice el programa original, o sea, que lo adaptamos a lectura fácil ese programa electoral. Y además tenemos 47 materiales adaptados que dan muchos consejos en lectura fácil. Por ejemplo, manuales adaptados para los interventores, los apoderados, manual de mesa, qué es un escaño, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ellos participaron muchas personas con discapacidad intelectual o de desarrollo en las campañas y en los medios de comunicación de España, y que salieron en la televisión y en los periódicos. Y también se realizaron manifestaciones pidiendo la accesibilidad cognitiva en las elecciones electorales de mi país, en España. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué barreras tienen las personas con discapacidad intelectual en la participación en las elecciones? La barrera que podemos facilitar con la accesibilidad es que falta muchas veces documentación, que a las personas muchas veces les llega tarde la documentación de cómo votar en el sitio, y que muchas veces falta de sensibilidad hacia las personas con discapacidad, o sea, que se les pone muy difícil, que muchas personas nacen para hacer el mundo difícil hacia otras personas que tienen discapacidad intelectual, y por eso es la falta de sensibilización hacia ese colectivo de personas. Las personas se pierden muchas veces, o sea que es muy difícil de llegar a la mesa donde ir a votar, y que muchas personas muchas veces no saben a quién votar, porque los contenidos electorales son muy difíciles de entender. Y falta muchas veces la lectura fácil en las mesas electorales. O sea que es muy difícil de entender lo que se dice en la mesa electoral. Información muy complicada. La señalética también es muy complicada porque tiene muchas siglas. Ya tener muchas siglas, eso es un incumplimiento de la lectura fácil. Y muchas personas no lo entienden por esas siglas. Programas electorales muy complicados de leer. O sea que son programas muchas veces que son superiores a las 300 páginas. Y eso es mucho para las personas con discapacidad intelectual o incluso sin discapacidad intelectual. Porque son muy difíciles de entender y todo. Papeletas electorales muy difíciles de entender. Imaginaros en mi país, en Canarias, un ejemplo, que hay 7 papeletas electorales. Y que son para votar para la isla, para votar a los cabildos, para votar al presidente electo de la comunidad autónoma, etcétera. Y eso les resulta muchas veces a las personas con o sin discapacidad un quebradero de cabeza muy grande. Y muchas personas no saben el lugar donde tienen que votar. O sea que tienen muy mal informado la papeleta en el lugar desde el que sale de su casa hasta el lugar donde va a votar, o sea, el encaminamiento y la ruta donde tienen que ir a votar el día de las elecciones. Muchos colegios no prestaban ayuda a las personas con discapacidad, o sea, que se dirigían más a las personas sin discapacidad que a las personas con discapacidad intelectual. Y también tienen información muy difícil para los miembros de la mesa. O sea que también hay personas en la mesa que tienen discapacidad intelectual o de desarrollo y esa información es muy larga para ellas. Y a veces se les imposibilita participar en la mesa electoral por esa información tan difícil. Información muy difícil de los interventores y apoderados, porque también los interventores
y los apoderados pueden ser personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, y también tienen información muy difícil de entender a esos interventores y apoderados con discapacidad, incluso sin discapacidad. Resumiendo esa diapositiva interior, muchas veces la discapacidad está en el entorno donde se va a votar, que muchas personas nacen para dar el mundo difícil a otras personas con discapacidad, y eso se les discapacita y no pueden participar en igualdad de condiciones que el resto de las personas. ¿Y qué propuestas hemos hecho? Hemos hecho propuestas a las administraciones, que las páginas web de los ministerios estén en formato accesible y que se puedan encontrar el acceso a donde votar fácil de entender, y la información de censo también en la página web. Tienen que estar el censo electoral fácil de entender, para que voten las personas con facilidad. Información pública sobre los colegios. En esa información pública tienen que estar también los colegios y locales electorales en lectura fácil y cómo acceder a ellos de manera fácil y accesible. O sea, qué metro tienes que coger, qué línea de autobús tienes que coger, qué tren tienes que coger para ir a ese sitio. También el manual de mesa tiene que estar accesible para que todas las personas puedan estar en esa mesa en igualdad de condiciones. También formar a las administraciones en lectura fácil. Información sobre la accesibilidad en el lugar de las elecciones. Estudio de accesibilidad en los colegios electorales. También que las personas con discapacidad reciban asistencia personal y que esa asistencia personal no incidan hasta personas a la hora de votar. Y también estamos colaborando con los ministerios de mi país para que sea fácil de votar estas personas. Y también que incluyan la legislación, que en esa legislación incluya la accesibilidad electoral en estas elecciones. Pasamos a la siguiente diapositiva. También hemos hecho propuestas en los colegios y locales electorales, que las señales estén fáciles de entender, para que la gente no se pierda. Un buen ejemplo que hemos hecho nosotros desde España es, en algunas federaciones autonómicas, es que hemos hecho un proyecto de señalética fácil de entender, para que las personas con o sin discapacidad intelectual no se pierdan. Que también haya personas de apoyo para ayudar a las personas, siempre que no incidan y que les ayuden en el tema, en el caso que ellos lo necesiten y todo. También las papeletas, que las papeletas electorales estén accesibles para saber a quién votar, ya que a partidos políticos votar, y que las urnas también estén accesibles para que todo el mundo pueda votar, inclusive las personas con discapacidad intelectual, como personas de otras discapacidades, como la física o la visual. Pasamos a la siguiente diapositiva. Partidos políticos, que los programas electorales estén accesibles para todo el mundo, que sean en lectura fácil, que no tengan 300 páginas porque son muy largos, y que se resuman las principales ideas de cada partido político. O sea, que hay un caso muy curioso en mi país, que las personas sin discapacidad intelectual se leen antes un programa de lectura fácil que un programa de lectura difícil, porque así les facilita más la información sobre los puntos y las ideas claves de cada partido político. Que en las páginas web haya un atajo para acceder a ese programa en lectura fácil y que no tengan que clicar muchas veces para encontrar ese programa, porque así se les facilita más la información que complicarse la información a estas personas. Y que los vídeos electorales sean fáciles de entender, que sean cortos, y que en 1 minuto o 2 recoja toda la información importante y las ideas principales de cada punto y cada medida de puntos electorales. Información para personas apoderadas interventoras, o sea, que se formen a las personas apoderadas e interventoras en el caso de que una persona con discapacidad intelectual o de desarrollo vaya al colegio electoral, y que esa persona
se les ayude a ellas y que no vaya tanto a la persona que la apoya y todo, y que se dirijan a él en persona y que utilicen palabras sencillas al dirigirse a él, que no se les infantilice el lenguaje, que eso es una cosa muy mala para esas personas, y que se les trate como una persona adulta, y que haya también colaboración en los partidos electorales para que esta información sea fácil para estas personas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos. Aquí tenéis documentación fácil de entender sobre mi voto cuenta. Aquí tenéis la información de mi voto cuenta, que recoge las preguntas que hemos hecho antes sobre consejos para los interventores, consejos a la hora de votar, qué es un escaño, qué es muchísimas cosas, que son 47 cosas ahí, que dan consejos muy fáciles y todo está en lectura fácil, para que todos puedan participar en igualdad de condiciones que el resto de las personas. También en Participa recogemos un cuestionario para que las personas con discapacidad intelectual puedan participar, cómo les ha ido a la hora de votar, que si les ha ido bien, que si les ha ido mal, etcétera. Documentos. En los documentos tenemos documentación en lectura fácil. También tenemos los programas electorales en lectura fácil de los diferentes partidos políticos. Y ahí cogemos la documentación, que son la accesibilidad cognitiva en las elecciones. ¿Qué consejos tiene que haber para que una persona pueda participar en las elecciones? Consejos para los apoderados, consejos para los interventores. También tenemos consejos como adaptar programas electorales a lectura fácil y un manual de mesa para participar en una mesa electoral. O sea, consejos para los apoderados e interventores. Y también una cosa importante, que también las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo en mi país han participado en los partidos políticos electorales, en los partidos políticos en mi país, han sido candidatos a las elecciones electorales. Y pasamos a la diapositiva. Y muchas gracias por todo. Gracias a vos, Antonio. La verdad, un lujo haber recorrido este camino de ustedes, muy, muy ilustrativo. Bueno, vamos a seguir con Leonardo, si les parece bien. Leonardo es licenciado Leonardo Ruiz, perdón. Es licenciado en terapia ocupacional de la Universidad Abierta Interamericana y desde 2019 es presidente de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, la COPIDIS, organismo fuera de nivel situado bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad. ¿Hay alguien que tiene el micrófono ahí? Yo puede ser, Leonardo. Bueno, va a compartir con nosotros las acciones e iniciativas implementadas desde COPIDIS para mejorar la accesibilidad electoral. Leonardo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Amalia. Al contrario. Muchas gracias por la introducción. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Leonardo Ruiz y soy el presidente de COPIDIS. COPIDIS es la Comisión de Discapacidad del Gobierno de la Ciudad. Así que todas las políticas que se realizan en el Gobierno de la Ciudad tienen que, son asesorados por nosotros las distintas áreas con la necesidad de que esa política que se implementa tenga que ver con un diseño universal o cuente con el ajuste razonable para garantizar la participación de todas las personas con discapacidad. Bueno, en principio ahí introduje un poquito, no tengo un PPT, lamentablemente, estuve viendo que tenían PPT, yo no había presentado un PPT previamente, pero bueno, les cuento y me gustaría que cuando surjan las puedan hacer. En principio, muchas gracias, Danilo, Javier, es un placer trabajar, cuántos años ya estamos trabajando y esta iniciativa surge desde el 2018-2019 para empezar a poner cuestiones de accesibilidad en las votaciones, en la última votación, de cara a las actuales que vamos a cursar ahora este año. Muchas gracias a ellos también por invitarme a compartir las experiencias de COPIDIS y el trabajo de COPIDIS en
en este encuentro y en la revista también. Esto para mí, en principio, tiene que ver con una de estas deudas que tiene el colectivo de las personas con discapacidad, que es como decía antes Amalia, las personas con discapacidad estaban exceptuadas de votar simplemente por tener certificado, sin importar su condición o situación de discapacidad, sin contemplar la barrera tampoco, ni siquiera, era simple, o sea, no estaba en igualdad de condiciones con la persona que sí estaba obligada a votar, porque no existía el apoyo. Entonces, en ese sentido, la convención también, como decía Amalia, voy a robar un poquito de diálogo de cada uno, la convención, como decía Amalia, que se sanciona en Argentina a partir del año 2008, con jerarquía constitucional a partir del año 2016, nos da esas herramientas y esa forma de pensar la accesibilidad, herramientas para poder hacer la participación de las personas accesibles, que puedan tener el apoyo y participar si quieren. O sea, si bien antes la obligación no estaba, ahora sí, pero que puedan hacerlo en igualdad de condiciones. Así que lo principal es poder tomar las herramientas que nos da la convención y a partir de eso poder proponerlas. Y en ese sentido venimos trabajando mucho en campañas de concientización con la gente de la Dirección General Electoral. Yo les cuento, esto tiene que ver todo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no es a nivel nacional. A veces muchas de las propuestas que trabajamos con Javier y con Danilo tienen que ver con proponer acciones, pero son como, o sea, yo soy una comisión de la ciudad, Javier es otra dirección de la ciudad, es superior a nuestra praxis o a nuestro ámbito de competencia y claramente nosotros hacemos propuestas a nivel nacional, a nivel ciudad, para garantizar la accesibilidad del colectivo de personas con discapacidad. En ese sentido, en las elecciones del 2018 estaba escuchando ahí un poco para copiar y tener ideas de lo que venían contando los y las otras expositores. En ese sentido, nosotros desarrollamos un comunicador que sea de descarga gratuita, que está colgado en todas nuestras páginas, en la de Copis, estuvo en los servicios sociales zonales y también en algunas de las instituciones de votación. Las personas puedan llegar con su comunicador en el caso de que lo necesiten y utilizar esta herramienta para poder votar. Hicimos una campaña de concientización sobre el cuarto oscuro accesible para que las personas conozcan el derecho, esto que muchas veces, y en nuestra área de público, en el centro de informes, muchas personas en las elecciones donde te bombardean tanto con información, las personas venían y preguntaban, tipo, yo tengo que votar, tengo que decirles, dar la información, contarles del artículo 29 de la Convención, y qué herramientas de apoyos pueden existir, y en contarles que existe el cuarto oscuro accesible y de acuerdo a su discapacidad tener la posibilidad y si tienen la necesidad de la utilización de este apoyo. También junto a la dirección de Javier estuvimos trabajando con un comité consultivo honorario. Nosotros en Copis estamos asesorados en todas las políticas que hacemos por 12 organizaciones de la sociedad civil que representan a los distintos colectivos de personas con discapacidad, ya sea visual, personas con discapacidad intelectual, capacidad auditiva. En ese sentido es que tenemos una reunión de comité una vez por mes, invitamos diferentes direcciones para poder pensar sus praxis accesibles y que si tienen que hacer algo nuevo sea universal y si tienen que otra vez accesibilizar alguna política que hay. Y ahí es donde venimos ya trabajando hace 2 años con Javier y recibiendo el asesoramiento para las próximas votaciones. Y como decía antes, dentro de lo que esté en las facultades de la capital, poder llevarlo adelante, esa acción. Y un poco también tomando lo que decía Javier, es la vara es de acá para allá. O sea, comunicador, capacitaciones oscuro accesible, capacitaciones a personas con discapacidad para que conozcan su derecho, herramientas que puedan usar. Y la vara es de acá para arriba. Ahora es tipo sostener estas acciones que hicimos e implementar nuevas. No quiero spoilear tanto qué es lo que queremos hacer, ¿viste? Porque uno se para poder concretarlo. A veces somos muy cabuleros. Acá quiere decir supersticiosos para las personas que no conocen la palabra cabulero.
Entonces cuidamos las herramientas que hacemos, pero bueno, tiene que ver mucho con la comunicación inclusiva. El comité consultivo en su momento, como decía antes, se trabaja mucho en la comunicación inclusiva para que las personas conozcan su derecho. Es fundamental que las personas conozcan su derecho, que lo necesitan, que esa información ellos decidan siempre. Para mí siempre es cuando me dicen, ¿qué es lo primero que vos harías? Y yo trabajo mucho sobre que la persona reciba la información y que con la información haga lo que quiera, pero que la reciba en el formato que necesita. Entonces, que esté en lectura fácil, que esté en plano, que esté en lengua de señas o audiolibro, que esté en el formato y que la persona utilice esa información. Para nosotros es primordial. Hoy las conferencias y los debates, cuentan con intérprete de lengua de señas. Estamos trabajando en el subtitulado también y otras cuestiones de campañas de concientización que seguimos trabajando. También para mí la incorporación del código QR es como una herramienta fundamental. Pero no solamente para una cuestión electoral, sino para la vida. Digo, hoy la pandemia, trabajar también sobre la pandemia y sobre las normas de cuidado, más siendo un lugar donde concurren muchas personas, y si bien hay muchas personas vacunadas, al menos acá en el ámbito de la ciudad, hay que contemplar que el distanciamiento, que las medidas de seguridad se garanticen, no solamente sino que se hagan conocer, que se apliquen y que se apliquen con las medidas accesibles, con la especificidad, con la universalidad y con la accesibilidad que tiene que tener esto. Por eso también consideramos que, si bien las herramientas que venimos implementando siguen estando instaladas y van a seguir aplicándose, es continuar con estas medidas, sumar esto que también la pandemia nos atraviesa hoy a todos los que acá, claramente en el país en el que estemos, la pandemia nos atraviesa y son nuevas barreras y nuevos desafíos que muchas veces se ponen. Yo siempre digo, estamos pensando en que si una persona sorda va a un centro de vacunación, a un centro de testeo, una medida de seguridad es el uso del tapaboca, y el uso del tapaboca lo que hace es que una persona sorda queda fuera. Entonces, nosotros implementamos en esos centros de vacunación y de testeo el uso del tapaboca transparente, con cartelería accesible, también, como decía Daisy en su momento, tener ese texto, ese procedimiento en lengua de señas para que la persona con el QR pueda descargar el procedimiento y conocer qué es lo que pasa ahí adentro cuando una persona le está hablando con el tapaboca y no llega a acceder a esa información porque tiene o baja audición o es una persona sorda. Entonces, todas estas herramientas y estas barreras que nos va dando también la actualidad y la situación mundial actual, nos desafían ahora a pensar nuevas estrategias que son sumadas a los desafíos que ya veníamos cursando antes, que también estaban, esto de la información de las personas que no sabían cómo votar, de tener una boleta que sea accesible para todos y todas, de tener un cuarto oscuro que sea accesible también, porque mucho de los asesoramientos que nos hicieron tienen que ver con personas de baja talla que no llegan a las boletas de arriba. Entonces es pensar en la universalidad a la hora de aplicar la política. Así que nos queda mucho por trabajar claramente, estamos trabajando. Siempre le agradezco a Javier su buena predisposición, lo llamo mínimo cada 2 meses, estoy hablándole y lo estoy hinchando, pobre. Javier, necesito una reunión y Javi, la mejor de las ondas para trabajar en conjunto siempre. Eso claramente se va a seguir dando, lo voy a seguir hinchando y él me va a seguir respondiendo. Así que nada, ponerme a disposición siempre para lo que pueda colaborar. Esto de la inclusión es un mensaje, es una forma de vida, así que es muy importante poder escuchar, recibir y aplicar todas estas cosas que acá venimos compartiendo. Así que muchas gracias a todos y todas, nuevamente a los chicos de la dirección, y me quedo acá. Bueno, muchas gracias, Leonardo, muchas gracias. Muchas coincidencias también. Seguimos, Danilo, si te parece, con Sofía Santamaría, con la Defensoría del Pueblo, en realidad, con su presentación. Y bueno, los presento a ambos. Daniel Ingracia es licenciado en Sociología de la UBA
maestrando en análisis, derecho y gestión electoral de UNSAM, somos varios. Coordina el área de derechos políticos y el observatorio electoral de la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Y hay otra placa. Y Sofía Santamarina, que es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, magíster en Derechos Humanos y Democratización de América Latina y el Caribe por UNSAM. Desde 2007 es investigadora en el Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es miembro de la red de politólogas No Sin Mujeres. Así que la bienvenida para los dos y los escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes para todos y todas. Bueno, el artículo, como mencionaba al inicio, es producto de todo el equipo que formamos parte del observatorio. Daniel es el director, que bueno, por temas de agenda y que ya estamos muy cercanos a la fecha de las elecciones, se superpuso con otra actividad. Pero bueno, comentarles un poco este artículo en el que trabajamos bastante y para nosotros fue toda una alegría presentar estos resultados porque exponen el trabajo del observatorio y de la defensoría desde hace ya muchos años que venimos trabajando en la accesibilidad electoral y acompañando, digamos, observando todo el proceso electoral, trabajando en conjunto con el gobierno y con las autoridades electorales de la justicia federal y local. Si querés, Danilo, pasar a la próxima. Bueno, para quienes no nos conocen, la Defensoría del Pueblo tiene responsabilidades y misiones constitucionales que están plasmadas en el artículo 137 de la Constitución y se encarga de la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos. Y dentro de estos derechos humanos, en particular, se encuentra la protección de los derechos políticos y la promoción de estos derechos que para nosotros son fundamentales en sí mismos, pero también porque tienen impacto directo en el ejercicio y el goce de otros derechos, ¿no? Económicos, sociales, culturales. Y una de las actividades que llevamos adelante para promover y garantizar estos derechos es la observación electoral, especialmente durante la jornada electoral. Ya van muchos años de trabajo y de experiencia, y como verán en los próximos resultados, los próximos gráficos, los avances son sustantivos en la ciudad de Buenos Aires. Como decía, la observación electoral, una de sus dimensiones es la accesibilidad electoral, que se divide en dos grandes dimensiones. Por un lado, la arquitectónica, que miramos las barreras de ingreso a los establecimientos, las barreras físicas, y si al interior de los establecimientos electorales existen y están habilitados y disponibles para su uso los baños para personas con discapacidad. Y por el otro lado, la dimensión electoral, específicamente de la constitución y funcionamiento de los cuartos oscuros accesibles que recién mencionaba Leonardo. En los resultados que mostramos hoy, este gráfico recopila desde las elecciones, las PASO del 2011 hasta las generales del 2019, y lo que vemos es que respecto a las barreras de ingreso hay un crecimiento fuerte, sostenido en el tiempo, ¿no? Que alcanza casi al 80% de los establecimientos observados, recorridos con equipos de observadores que forman parte de la Defensoría, y vemos que el 80% de los establecimientos son accesibles. ¿Qué significa para nosotros que sean accesibles? Bueno, que al ingreso de las escuelas, en su mayoría, no tengan ningún escalón o escalera que dificulten el acceso, y si lo tienen, que sean resueltos mediante rampas o medios alternativos de elevación, que son estas rampas más móviles, claro. A su vez, que las rampas
tengan un ancho adecuado para poder ser usado por una persona con sillas de rueda, que tengan piso antideslizante, y los pasamanos a ambos lados. Y por parte, y respecto a los MAE, a los medios alternativos de elevación, lo que verificamos es si están en funcionamiento, si hay alguien responsable, o sea, una persona responsable de su funcionamiento en caso de que alguien lo requiera, si tienen un botón de llamada, etc. Por otro lado, vemos los baños para personas con discapacidad. Vemos que también en un menor nivel, porcentaje, pero también un crecimiento sostenido en torno al 60% de establecimientos que cuentan con baños para personas con discapacidad. Muchas veces lo que encontramos es que las escuelas, como son escuelas que se usan, que están en funcionamiento, suelen tener baños para personas con discapacidad, pero el día de la elección están cerrados con llave o están poco señalizados. Y esto ha sido un aporte que desde la Defensoría con las observaciones hemos hecho, porque bueno, era simplemente mencionar que los baños deberían estar abiertos. Los delegados judiciales han cumplido un rol importante en ser las personas responsables y a quien acudir en caso de que alguien lo necesite. Y por último, la dimensión de la dimensión electoral en la próxima diapositiva respecto a la instalación de un cuarto oscuro accesible. También vemos no solo si se estableció, sino si está bien identificado, si está en un lugar visible. Y vemos que también casi el 90% de los establecimientos observados ya desde el 2013 cuentan con, instalan el cuarto oscuro accesible. En menor proporción cuentan con los portaboletas, con sus boletas debidamente ordenadas a una altura para que pueda ser utilizada por personas en silla de rueda. Pero bueno, seguimos trabajando para alcanzar mayores porcentajes. Y por último, ya desde el año pasado estamos pensando en la accesibilidad en el contexto de pandemia. Un poco Leonardo se anticipó a lo que iba a decir sobre la barrera comunicacional que presentan los tapabocas o barbijos. Para nosotros, desde la Defensoría, es sumamente importante que las elecciones, que en la organización de las elecciones se tomen todas las medidas necesarias para que sea una actividad con los mínimos riesgos sanitarios, pero transparente, legítimo desde lo político. Y la experiencia desde la observación y la experiencia internacional ha mostrado que una medida que es fácil de implementar y que no requiere cambios normativos es aumentar la cantidad de establecimientos electorales para redistribuir las mesas y así cumplir con la distancia social, con la distancia para la fila de electores entre las autoridades de mesa, que sean espacios ventilados. Y la propuesta de la Defensoría que elaboramos el año pasado fue, bueno, proponer que se utilicen los clubes y los clubes de barrio como estos nuevos establecimientos para redistribuir las mesas electorales. Y bueno, ¿no? Volvemos a alertar sobre estas condiciones de accesibilidad y seguridad sanitaria, que estos nuevos establecimientos, en específico los clubes que sean seleccionados, deban ser espacios amplios, ventilados, instalados en un entorno accesible, y no solo en respecto a las barreras arquitectónicas que antes mencionaba, sino también de acceso, ¿no? Que esté en un lugar que pueda ser accesible mediante transporte público o por avenidas. El entorno accesible en su sentido más amplio. Que cuente con baños preparados para personas con discapacidad y provistos de material de higiene personal, higiene de manos, etc. Y por supuesto que tenga un espacio para instalar el COA, que también sea un espacio que permita garantizar todos los protocolos de bioseguridad. Y la próxima medida que nos parecía también importante para respetar durante todo el proceso electoral es el uso de los tapabocas transparentes o las máscaras,
nos parece importante que desde los partidos políticos se impulse este tipo de medidas para sus fiscales, para su militancia, que la autoridad electoral los contemple en los kits de seguridad que dé a las autoridades de mesa. Bueno, ¿no? Partiendo de nuestra premisa de que una persona informada ejerce su voto de forma autónoma y robustece la democracia también. Así que bueno, eso era el trabajo que... creo que hay una más, ¿no? Bueno, un poco las conclusiones de todos estos años de trabajo que, como decía al inicio, no es solo de la Defensoría del Pueblo, sino de trabajar en conjunto con todas las autoridades que intervienen del proceso electoral. Como mostraban los gráficos, los indicadores de accesibilidad en la ciudad han mejorado, todavía nos queda un poquito para llegar a los 100%, pero los indicadores han mejorado. El gobierno, a partir de nuestras recomendaciones, el gobierno ha trabajado en la accesibilidad de los edificios escolares. Como decía, la justicia el trabajo de los delegados judiciales ha permitido mejorar específicamente el indicador del uso de los baños para personas con discapacidad, porque, como decía, no era que faltaban, sino que por ahí no estaban habilitados para ese día. Y también la justicia electoral seleccionó nuevas escuelas, nuevos establecimientos que fueran accesibles, y mejoró el despliegue del día de la elección, que esto nos referimos a algo que pasaba también, es que a veces los establecimientos tenían más de un acceso, pero solo se abría uno y ese acceso era el que no era accesible. Entonces, bueno, de señalar y así se pudieron abrir varios accesos que cumplían con las rampas y demás. Así que, bueno, ahora sí es el final. Gracias por invitarnos a escribir, a exponer y a escucharnos. Ahí quedan nuestros contactos y nuestros sitios para visitar todo el trabajo que realizamos desde la Defensoría. Gracias. Gracias, Sofía. Muchas gracias a vos. Bueno, Danilo, creo que estamos en condiciones de darle la bienvenida a Ana María Paredes. ¿Es así? Sí, Ana Marcela Paredes. Ana Marcela, perdóname. Te he cambiado el nombre, disculpa. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, gracias. Ana Marcela Paredes es becaria Fulbright de 2011, máster en Administración Pública y máster en Relaciones Internacionales por la Escuela de Ciudadanía y Gobierno Maxwell de la Universidad de Syracuse, Nueva York, Estados Unidos, estudiante del doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, profesora investigadora full-time, coordinadora de la Maestría de Régimen Democrático y Derecho Electoral del Instituto de Altos Estudios Nacionales y fue consejera de la Cámara Nacional Electoral de Ecuador entre 2015 y 2018. Y allí nos hemos cruzado, creo, en las observaciones de ese tiempo. Así que bienvenida, Ana. Sí, bueno, muchísimas gracias por este espacio. Es un gusto para mí poder compartir una experiencia ecuatoriana en un foro ampliado. Efectivamente, me parece que sí nos hemos visto durante ese tiempo y pues siempre interesante poder aportar. Lamento mucho que hubo un tema de cruce ahí con los horarios, pero qué bueno que finalmente lo logramos. Lo que quiero compartir en este espacio es justamente esta experiencia que pudimos realizarla desde 2013 en el país, que es el sistema de voto en casa y voto en geriátricos. Efectivamente es una experiencia pionera que nos ha servido para proyectarnos también internacionalmente. Y tiene mucho que ver con ese concepto de libertad, esa libertad que todos los ciudadanos tenemos en una sociedad, pues resulta que no es tan latente, que no es posible de ejercerla, sobre todo a las personas de grupos de atención prioritaria, como son las personas con discapacidad en el país. Estos derechos políticos que en algunos casos son incluso dejados de lado, en el caso de las personas con discapacidad, pues
no se garantiza que se los pueda ejercer. Entonces, de ahí nace un poco esta reflexión de efectivamente abrir esos canales para que todos los votos sean importantes el día de las elecciones, ¿sí? Y aquí sí les voy a mencionar que hubo como algunos elementos, unos factores que permitieron la existencia de este cuerpo legal garantista y que pueda aunar esos esfuerzos con el entonces Consejo Nacional Electoral, que pudo llevar a cabo esta iniciativa desde el 2003. Para esto, eso les comentaba como antecedente, está el hecho de que el vicepresidente era una persona que tenía discapacidad, que tenía silla de ruedas, y esta sensibilidad que lo asumía de manera personal, tuvo implicaciones en la propia Constitución, que en ese tiempo, en el 2008, era una Constitución muy reciente, y en una serie de organismos de las entidades públicas. Entonces, efectivamente, este hecho, además que tiene una influencia desde lo simbólico, fue parte justamente de uno de los elementos que permitieron un cuerpo legal garantista. Y para la Constitución del 2008, pues efectivamente se garantizó el derecho al voto facultativo para personas con discapacidad que sean mayores de los 65 años. El Consejo Nacional Electoral fue sensible frente a ese tema y hubo esta voluntad política, ¿sí? Hay que siempre considerar esos antecedentes porque no es un tema que se puede replicar, digamos, como nos gustaría, ¿no? Como que las buenas experiencias pueden fácilmente replicarse. Depende de muchos factores. El más importante para mí, la voluntad política. Entonces, con estos antecedentes, el programa de voto en casa empezó en el año 2013 y lo que buscaba es que justamente las personas que se inscriban, que den a conocer su voluntad para que pueda una junta móvil visitarles en sus domicilios. Estas personas deberían tener más de 65 años de edad, que consten en el registro electoral, que tengan una discapacidad mayor de 75%. Y así, en el 2013 se hizo un primer proyecto piloto y se garantizó que 18 personas que cumplan con estas condiciones puedan ejercer este derecho al sufragio. ¿Qué es lo que se garantizó con esta iniciativa? Que realmente se pueda ejercer una forma de elecciones íntegras. Cuando hablamos de integridad, siempre lo ligamos a los temas de transparencia. Sin embargo, la integridad tiene mucho que ver también con el que se integren todos los sectores de la población, ¿sí? Entonces, no podemos hablar de que en unas elecciones digamos, pueden ser muy técnicamente realizadas, pero ¿qué pasa con todos esos sectores tradicionalmente excluidos? Y cómo está el debate a nivel justamente de esa reflexión respecto a la inclusividad y a la integración. Entonces, el ente electoral, consciente de esa vulnerabilidad del sector de las personas con discapacidad, pues garantizó este derecho que tuvo, como les decía, 18 personas participantes en el 2012, pero que a la fecha igual continúa creciendo exponencialmente. Sí, lo que empezó como un proyecto piloto es hoy por hoy una política pública. Se tiene cerca ya de 1,000 personas empadronadas dentro del sistema de voto en casa y lo más importante, cubre las 24 provincias del país, es decir, todo el territorio nacional. ¿Qué nos hizo pensar esta iniciativa? Que así como hay un sector vulnerable como lo es las personas con discapacidad, lo es también el sector de las personas que viven en geriátricos y que de igual manera estas personas quieren participar en las elecciones, tienen su derecho al voto de manera facultativa, porque en el caso ecuatoriano pues tenemos el voto obligatorio. Sin embargo, las personas después de los 65 años de edad pueden ejercer de manera facultativa, es opcional si votan o no. Pero el momento que levantamos el padrón en los centros geriátricos, vimos que efectivamente había esa predisposición. Había este sector de la población que quería dejar de ser invisibilizado, quería participar. Había muchas personas de la tercera edad que hace ya 20, 30 años no habían votado, no porque no quieran hacerlo, sino porque no habían las condiciones para hacerlo, porque tenían movilidad reducida, porque si bien no tenían una discapacidad severa, por ejemplo,
como era el caso de la política pública por la cual se podía ejercer, pues resulta que eran personas que sí querían ejercer ese derecho al sufragio. Entonces, en 2007 se lanzó un nuevo plan piloto para atender el voto en los geriátricos. Y fíjense ustedes en estas cifras que les presento aquí en esta diapositiva, solamente con 4 rutas que cubrían 4 centros geriátricos, esto abarcaba el 22% de la totalidad del voto en casa y voto en geriátricos que se lo empezó a aplicar desde el año 2017. ¿Qué significó todas estas cifras? ¿Cómo la sociedad ecuatoriana cómo asumió esta política pública? Bueno, esta fue una lección en realidad para la sociedad, porque hubo muchísima participación de los sectores tradicionalmente excluidos, pero también de, por ejemplo, sectores como el de los taxistas, que empezaron a hacer carreras gratis a todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad, que quieran acercarse a los centros de votación, y empezaron a volverse sensibles frente a este tema que lamentablemente estaba como por debajo de la mesa o que no se lo enfrentaba con toda la propiedad. Entonces, efectivamente, se armó también desde el 2013 toda una campaña que tienen derecho a votar, y lo que buscaba es que otros sectores de la población también sean parte de esta iniciativa. ¿Qué se consiguió? Finalmente, pues, una serie de réplicas a nivel internacional, una serie de reconocimientos. La propia OEA, recibimos en aquel momento una felicitación de parte de OEA en el 2018, se pudo compartir la experiencia con Paraguay, con República Dominicana, con Bolivia, con Honduras, que tuvieron el interés también de replicar esta experiencia. Ahora es un gusto poderlo hacer también con Argentina y que puedan, pues, analizar los elementos que puedan propiciar una suerte de política pública de esta naturaleza. De igual manera, el tema ha sido debatido en medios académicos de la Universidad de Syracuse. Precisamente fue un gusto poder intercambiar esta experiencia. Y en el 2018 fuimos, en ese momento, cuando pertenecía a ese consejo, fuimos merecedores de un premio a la inclusión que nos dio el Centro Internacional de Estudios Parlamentarios. Entonces, más allá de todo el impacto, pues internacionalmente también generó como esta curiosidad por querer replicar una experiencia de esta naturaleza. Solamente por comentarles algunos aspectos logísticos que se aplicaron, es aquello de que se utilizaban juntas receptoras del voto móviles, el voto se lo hacía el viernes anterior a las votaciones, porque esto implicaba un esfuerzo, eran como unas rutas especiales. Muchas de las veces las personas con discapacidad viven en lugares bastante alejados de los centros cantonales, entonces esto implicaba una serie de coordinación logística. Y el sufragio se desarrollaba en horario normal, es decir, hay que incluir un día más de trabajo porque es de 7 a 17 horas que se ejercía este derecho al sufragio. Como era de esperarse, este programa tuvo alta incidencia mediática, ¿sí? Querían conocer en qué consistía, cada vez hay más personas que quieren sumarse, que quieren ser parte de esta iniciativa, y es muy gratificante ver que estos sectores que antes estaban invisibles, que de pronto no eran tomados en cuenta, ahora tenían una capacidad de participar, una capacidad además de enterarse del quehacer de la cosa pública, de la red pública que nos pertenece a todos, y pues generó como alta conciencia frente al tema. También algo que me parece interesante y que va muy ligado, si tenemos el tiempo, pues podemos ver ahí un pequeño 2 minutitos de un corto sobre lo que significó en ese momento. Como antesala a las elecciones que se avecinan el fin de semana en Ecuador, las personas de edad avanzada y con discapacidad iniciaron a ejercer su derecho al voto. Ana Marcela Paredes, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, habló acerca de la iniciativa. Son 753 personas en total que se han inscrito. A nivel de geriátricos son alrededor de 150 las personas que podrán ejercer este derecho al voto tanto en sus domicilios como en los geriátricos. En virtud del programa Voto en Casa, los mayores de 65 años y con discapacidad física superior al 75%
pueden votar tanto en sus domicilios como en centros geriátricos en las 24 provincias del país y por adelantado, gracias a que funcionarios electorales les han llevado las urnas a sus residencias. Fue una iniciativa que partió en las elecciones anteriores, arrancamos con la provincia de Pichincha, aquí en la ciudad de Quito, con 2 geriátricos, hoy lo estamos replicando y además estamos ampliándonos hacia Guayaquil y hacia Cuenca, y con estas expectativas que tenemos, pues por supuesto aspiramos que en una siguiente jornada electoral esta sea una política pública que se amplíe a las 24 provincias del país. El proceso de votación se ha dividido en 3 jornadas y comenzó el jueves, cuando pudieron ejercer su derecho y obligación, debido a que el voto es compulsivo en Ecuador, aquellas personas privadas de libertad en centros penitenciarios y de detención para menores, pues aquellos entre 16 y 18 años pueden sufragar de forma voluntaria en las elecciones. Este viernes lo hicieron las personas mayores y discapacitadas y el próximo domingo el resto de la población, así como los que residen en el exterior, donde 400.000 electores pueden acudir a las urnas voluntariamente. Ya, eso es solamente un corto que resume todo lo que les he presentado ahora. De igual manera, me parece que un tema importante que está muy atado a lo que ha mencionado Sofía hace un momento es la oportunidad que se dio para que hayan observadores de lo más heterogéneos. Pues vinieron observadores también del sector de los grupos de personas con discapacidad aquí pueden ustedes ver, tuvimos cerca de 600 personas que participaron activamente como observadores de la sociedad civil, pero que pertenecían justamente a estos sectores de la población. Simplemente para resumir, como haciendo un abstract de cuáles han sido los logros más importantes con esta iniciativa, es que pues hubo un interés cívico participativo en las personas en general, y no solo a las personas con discapacidad, sino también fue un llamado de conciencia para las personas que no valoraban el tener ese derecho al sufragio, ¿no? Y hubo muchas personas que volvieron a votar después de 10 o 20 años y era una oportunidad para ser reconocidas. Se incrementó este sentimiento ciudadano de sentirse parte de ese escenario público. Como limitaciones, siempre están ahí los factores políticos, ¿no? Ese gran pendiente que es como el gran limitante de esta experiencia. Las lecciones aprendidas, creo que la más importante es que con muy poco se pueden generar grandes transformaciones. Y si pensamos en líneas a seguir, pues expandir esta iniciativa no solo a escala nacional, sino también internacional, y por eso mismo es importante compartirlo en este tipo de espacios para intercambiar, que ustedes puedan revisar ahí lo que se ha presentado en el artículo y, por supuesto, pues solventar las dudas que puedan surgir. Esa ha sido como la experiencia de voto en casa, voto en geriátricos, y estoy a las órdenes para cualquier duda que surja. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Verdaderamente ha sido desde el principio una experiencia desafiante y la progresividad de la aplicación está dando estos frutos, ¿no? El perfeccionamiento de ciertas cuestiones que fueron progresando. Bueno, Danilo, me parece que podríamos empezar con las preguntas que nos fueron llegando. Sí, hay más preguntas ahí. Y después podemos intercambiar algunas otras opiniones. Tenemos preguntas enseguida, les digo. Para Daisy, muchas. Muchas muy interesantes. Daisy, las preguntas son, en el voto en casa, ¿cuál es a lo mejor las podemos subsumir, ¿no? Pero te las leemos juntas. ¿Cómo es el proceso para inscribirse en el programa Voto en Casa? Si las personas, creo que algo de esto dijiste, pero bueno, volvieron a preguntar si se deben inscribir todos los años o una vez inscriptos y verificados, ya se encuentran habilitados para las elecciones sucesivas, creo que algo de esto dijiste, y si la verificación la realiza el personal del tribunal o se articula entre el tribunal y algún otro organismo. Y también preguntan cuál es la expectativa desde la accesibilidad del voto con boleta electrónica. Estas son las
las 4 preguntas que tenemos. Daisy, te escuchamos. Ok, el voto en casa lo hacemos con funcionarios médicos de la justicia electoral. Ellos conforman parte de lo que es la comisión de voto accesible. Ahora en el 2018 hemos recurrido al Ministerio de Salud por un trabajo más amplio que tuvimos y necesitábamos ayuda en la parte médica, en el área médica. Este año todos sabemos que estamos pasando por la pandemia, por lo tanto debíamos resolverlo nosotros solos con los médicos que tenemos en la justicia electoral, que gracias a Dios conocen el manejo y pudimos hacerlo, ¿verdad? En cuanto a lo que es la forma de solicitud, nosotros tenemos 4 maneras que la gente podría solicitar, que era a través de la página web, que tengo que destacar que este año fue impresionante y eso conduce a lo que fue la pandemia, ¿verdad? Porque nosotros antes a través de la página web teníamos 10, 15 solicitudes y para estas elecciones tuvimos más de, si no me equivoco, casi 300 solicitudes o más de 300 que se hicieron vía web. Es decir, la diferencia que se hizo vía web fue abismal, ¿verdad? Está también por una línea telefónica que tenemos habilitada como para que la gente llame y las oficinas distritales que nosotros tenemos distribuidos en todo el país, ¿verdad? Entonces, cada oficina distrital podía solicitar. Y la importancia de que nuestros funcionarios siempre se han acercado a los domicilios y como haciendo tipo esto es lo que está ofreciendo la justicia electoral. Si ustedes necesitan, estamos acá para poder hacer las solicitudes con ustedes, completar, y se hace la mesa accesible y el voto en casa. En cuanto a lo que es, si eso para cada elección se tiene que realizar, lo que es la mesa accesible, yo sí hablé y dije que es lo de los años anteriores automáticamente van entrando. Ahora, lo del voto en casa es diferente. El voto en casa vuelve a foja cero para cada elección. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona que votó, solicitó en la elección anterior, para esta elección ya no están las mismas condiciones para poder elegir. Porque la persona, por más que nos vayamos hasta ahí, tiene que tener la condición de que pueda elegir por sí mismo, por más que tenga el voto asistido, ¿verdad? Es decir, tiene que tener ese poder de discernimiento, de saber, de ubicarse en tiempo y espacio para poder hacerlo y que no sea mal utilizado el voto. Entonces, por eso el voto en casa es un poquito diferente. En cuanto a la expectativa que tenemos sobre el voto de las personas con discapacidad visual en las máquinas de votación, ya hemos tenido una primera experiencia porque nosotros tuvimos las internas. Y en las internas partidarias, cada partido, movimiento tiene su tribunal electoral y está preparado por su tribunal electoral. Por lo tanto, no implementan el voto accesible ellos en sus internas. Entonces, no trabajamos en esa parte, ¿verdad? Pero como las máquinas de votación ya vienen con eso, ¿verdad? Entonces, sí ya se tuvo una primera experiencia. Nosotros tuvimos un trabajo con las personas con discapacidad visual para ver qué es lo que más, porque ellos son los que te dicen qué es lo mejor. Nosotros, por ejemplo, nos presentaron el acrílico que tenía el formato el teclado numérico de un celular. Nosotros nos presentaron otro donde decía atrás, adelante, corregir, ¿verdad? Era más fácil, parecía. Y nosotros dijimos ese. Y ellos nos dijeron, no, nosotros estamos acostumbrados a usar un celular. Por eso es que es muy importante trabajar con ellos, porque ellos tienen la visión que nosotros nos falta, ¿verdad? Que vamos aprendiendo con el tiempo, eso es totalmente valedero, eso se aprende día a día, uno aprende de otras personas, ¿verdad? Nadie sabe todo. Y realmente eso fue, hicimos capacitaciones en la CENADIS, que es la Secretaría Nacional de Discapacidad,
y también ofrecimos para las organizaciones de personas con discapacidad visual para llevar las máquinas ante las organizaciones. El tema es que viene mucho por el tema de la pandemia, que muchos lugares no están abiertos, ¿verdad? Entonces se vuelve un poco más complicado. Lo que encontramos según los comentarios y lo que nos hicieron llegar con el tema de las internas fue que a ellos cuando hacían la selección escuchaban y era muy largo. Pero nosotros tuvimos unos programas de televisión y también estuvimos en la CENAD y estuvimos tratando. Nuestra recomendación siempre fue que las personas vayan sabiendo ya a qué lista y a qué candidato iban a votar, ¿verdad? Entonces les iba a ser mucho más rápido porque no necesitaban escuchar todos los candidatos, ¿verdad? Como ellos manejan el teclado, ellos perfectamente iban más rápido, ¿verdad? Y eso es lo que fue nuestras internas y ahora para las generales estamos viendo de tratar de llegar a más grupos de organizaciones para que ellos tengan esa capacitación, ¿verdad? Bueno. Y todas las preguntas que me hicieron. Muchísimas gracias, todas las contestaste, muy bien. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas para Antonio. Te vamos a hacer una por una porque son de distinta consideración. Una es si se han presentado proyectos o propuestas de reformas en relación al instrumento de votación, digamos, para personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, por ejemplo, papeletas accesibles, si se ha presentado algún proyecto o propuesta en relación a esto. Pues nosotros nos hemos reunido con la logística electoral de España, con la logística electoral, y en esa logística les hemos pedido esos procesos, que las papeletas electorales para elegir al representante político sean accesibles y que sean de lectura fácil. Y la otra pregunta es, ¿cuál considerás que han sido las herramientas que mejor les han funcionado en España? ¿Qué experiencias destacarías como las más eficientes o las más apropiadas? Yo destacaría 4. Y la primera es la señalética, que en la señalética la hemos adaptado a lectura fácil. Y esa señalética ha sido validada por un grupo de personas con discapacidad intelectual y de desarrollo de mi movimiento asociativo Plena Inclusión. Otra herramienta muy importante la segunda ha sido los programas electorales, que los programas electorales anteriormente estaban en lectura muy difícil y mucha gente no comprendía los programas electorales, inclusive las personas sin discapacidad intelectual. Y entonces lo hemos adaptado a lectura fácil, incluyendo lo más importante de esos programas electorales. En el tercer punto más importante son los manuales de mesa electoral, tanto para los apoderados en mesa y tanto para los interventores, porque hemos dado casos también en España que había interventores y apoderados con discapacidad intelectual o de desarrollo. Y a esas personas se les ha facilitado los manuales a lectura fácil. Y una cosa también muy importante, el cuarto punto, es la participación de personas con discapacidad intelectual en los medios de comunicación y en los periódicos de empresa, etcétera. Y una cosa importantísima es que se debería promocionar la accesibilidad cognitiva como oficio de futuro, porque las personas con discapacidad intelectual son personas honestas, son personas leales, son personas que nunca van a decir no a ninguna cosa. Y la accesibilidad cognitiva debería ser un oficio de futuro para que todo el mundo pueda votar en igual de condiciones, no solo en España, sino en Europa, sino también en América y en todo el mundo, en igualdad de condiciones que cualquier otra persona con o sin discapacidad intelectual. Exactamente.
Exactamente, Antonio. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta para Marcela, Ana Marcela Paredes, que es si hay participación de fiscales de partidos políticos, fiscales partidarios, en los viajes, en los desplazamientos, en los operativos de voto en casa o de voto en geriátrico, si tienen algún tipo de acompañamiento, si participan ellos. Sí, por supuesto que hay representantes de los partidos políticos, ¿sí? Que es como el símil de los fiscales en Argentina. Y como les mencionaba, también hay observadores que precisamente destinan ese día previo para ser parte de esta jornada electoral. Es un tema, como les comentaba, que moviliza mucho a medios de comunicación y a varios sectores de la sociedad civil, pues por supuesto todos estos observadores que les comentaba, pues también pertenecen al sector de sectores que son discapacitados y participan como observadores. Entonces es una activación de la sociedad civil muy interesante. Por supuesto que cuando era parte del Consejo, pues sí, nos acompañaban en esa jornada tan importante. Perfecto. Bueno, hemos completado un recorrido bien diverso, ¿no? Como nos gusta. Yo tenía algunos comentarios para hacerles, si les parece, y bueno, y te dejo, Javi. Lo que primero advertimos es que, a pesar de las diversidades locales, y cuando hablo de locales hablo de países y hablo de nuestra propia región, ¿no? A pesar de tener diferentes sistemas de votación, creo que aprendimos algunas cosas desde el principio. Y una es el tema que por lo menos a nosotros nos costó muchísimo comprender, será porque yo no soy abogada, entonces me cuesta mucho, es el tema de la progresividad. Cuando nos agarraba la ansiedad de que teníamos que aplicar medidas y ya tenían que solucionarse las cosas, aparecía el tema de la progresividad y de que los artículos a veces en las leyes no son precisos, no son específicos, no detallan lo que hay que hacer. Y entendimos también que gracias a Dios es así, por suerte es así, porque si no sería una estructura tabicada que luego para cambiar una decisión o para cambiar un mecanismo habría que modificar la ley. Así que ese fue un aprendizaje. Dicho esto, también hay que pensar que cuando hablamos de barreras, cuando se piensa en el desarrollo electoral, se piensa en el día de la votación. No hay manera de correrse de allí. Se piensa en el día de la votación. Siendo que esto comienza mucho antes, y si no comienza bien, o si lo anterior sale mal, también el día de la votación sale mal. Por lo tanto, cuando hablamos de voto informado, tiene que ver con esto de poner a disposición absolutamente todos los recursos tecnológicos en la cuestión de la consulta del padrón, las consultas de las plataformas de los partidos, las consultas de las páginas web, que hemos tenido buena repercusión con eso, inclusive con aprobaciones internacionales, que las tiene la ciudad ahora también. Pero quiero decir, esa barrera atañe no solamente al colectivo de personas con discapacidad, y dicho esto, el colectivo de personas con discapacidad, con la enorme diversidad que contiene, porque tampoco uno dice, sí, las personas con discapacidad no son únicas, al contrario, son absolutamente diversas. Pero además están las personas, y esto va a suceder, con el tema de la pandemia va a suceder, las personas que tienen alguna limitación o dificultad o obstáculo personal, la pandemia va a provocar esto, que son invisibles, que no son tangibles, que un presidente de mesa no puede decir, no, a usted no le pasa nada, cuando en realidad la persona puede estar transitando una diálisis, transitando un tratamiento oncológico, transitando cualquier situación y necesita votar en el cuarto oscuro accesible, aun cuando no tenga, el perfil o la autopercepción de persona con discapacidad. Esto afecta también a adultos mayores y en nuestros países también afecta las cuestiones del lenguaje,
de pueblos originarios y demás. Por lo tanto, cuando se piensa en accesibilidad, debe pensarse en accesibilidad universal, en diseño universal, diversamente universal, que contenga la diversidad pero que sea universal. Con respecto a los equipos electrónicos, nuestro primer acercamiento a los equipos fue en Salta, en los primeros equipos que se presentaron. Esto es una anécdota casera, pero bueno, se presentaban con una especie de cuadradito que tenía un teclado. Ese teclado estaba pensado por alguien que no conocía cuál era el funcionamiento, a dónde iba. Por lo tanto, tenía los números en orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Cuando en realidad las personas, todas nosotros nos tapábamos los ojos y decíamos, pero este no es ni el circuito de números que tiene un celular, ni el circuito de números que tiene un cajero automático. Por lo tanto, era inaccesible, era confuso. Luego de esas experiencias en Salta, vinimos a Buenos Aires y empezamos a trabajar con los equipos previo a la primera aplicación del equipo en la ciudad de Buenos Aires en el 2015, junto con la Federación Argentina de Ciegos, que fue una experiencia maravillosa porque ahí se diseñó el acrílico, ahí se diseñó la velocidad en la circulación del dato, o cómo se iba a tocar, o cuál era el nivel de ajuste de la máquina para baja visión, porque no era solamente para personas ciegas. Y eso luego fue al Chaco, fue a Paraguay, fue a Ecuador, y cada país fue adaptando su necesidad y ajustando lo que necesitaba. Pero fue el primer lugar donde se aplicó fue en la ciudad de Buenos Aires. Y quedará para los tiempos que vienen conversar sobre cómo se modifica el instrumento de votación, porque bueno, es una deuda que tenemos, porque así como está este instrumento, digamos, no tiene mucha posibilidad de ser accesible en sí mismo. Con respecto a lo que contaba la Defensoría del Pueblo, siempre pensamos juntos que la accesibilidad en las escuelas, el acceso a los baños, el acceso al establecimiento, no es un tema de los años de votación. En esas escuelas acuden niños, profesores, maestros, personal de limpieza, o sea que los establecimientos tienen que ser accesibles per se. Luego serán lugares de votación, luego serán lo que sean. Y también me parece muy bienvenida, eso también lo vimos en Salta, la votación en espacios amplios, en clubes, bueno, ya lo vimos, cómo funciona el proceso de vacunación en lugares así, o sea que uno puede pensar que también podría funcionar del mismo modo para actos legislativos. Por mi parte, yo no tengo más que agradecerles a todas las voces y a ustedes por haber organizado esto. Ama, muchas gracias por la moderación, gracias a las personas que hoy se tomaron este tiempo para compartir con nosotros. Sepan que cada uno y una han sido seleccionadas específicamente y hay todo un trabajo atrás que hoy no lo van a poder claramente entero, pero hemos entramado distintas cuestiones que venimos trabajando hace un montón de tiempo de manera interlazada. Este año las elecciones en la ciudad van a ser simultáneas. El federalismo argentino permite a veces que los distritos elijan fechas diferentes a las nacionales. Claramente en una situación de pandemia no era lo aconsejable que se desdoblaran, pero desde el año pasado que ya habíamos tenido distintas conversaciones con las personas en Ecuador, en Paraguay, bueno, a la gente del Tribunal de Paraguay creo que cada 2 meses les estoy pidiendo que me capaciten en algo nuevo, así que ya estoy haciendo un abuso de la cortesía que tienen. Y a futuro queremos
ser esa prueba piloto en la Argentina, en la ciudad, en relación a estos centros de votación en geriátricos o estas urnas móviles. Queremos poder dar ese primer paso, esa primera experiencia. Después, claramente lo que tiene que ver con la presencia tanto de Copidis como de la Defensoría del Pueblo son los dos socios con los que hemos trabajado por lo pronto desde que yo tengo esta presencia en la dirección de 2016, pero sé que ese trabajo viene desde antes, y el trabajo que hace desde observación electoral para traernos los insumos, obviamente que nos ha permitido ir corrigiendo cuestiones, y bueno, este año el desafío va a ser que cuando estábamos tal vez llegando a ese 100% de accesibilidad desde el punto de vista de barreras arquitectónicas, vamos a tener una ampliación de los centros de votación, y bueno, vamos a ver también qué capacidad hay de observación en este contexto, que no va a ser fácil como podemos hacer en otras oportunidades, pero bueno, de alguna manera vamos a relevar y estar informados. Y también la presencia de Antonio me parecía fundamental, y para que quede ese vínculo con Leonardo, porque la realidad es que la gama de herramientas que han desarrollado es increíble. O sea, ya solo los números que ellos ponen de 40 guías sobre temas específicos, manuales. Nosotros la verdad que entramos a mirar eso y no podíamos creer, era como que todo el trabajo que podíamos llegar a imaginar ya estaba hecho. Ya lo habían pensado, lo habían desarrollado, y solo quedaba hacer este trabajo de seguir aprendiendo y obviamente adaptarlo. Y en lo que tiene que ver con la adaptación, y estos son cosas que siempre menciono, es muy importante buscar estas experiencias de lo que es la América Latina. No tenemos que ir a buscar tan lejos ni tan afuera, porque la verdad hay mucho trabajo. Tenemos organismos electorales en los países de Sudamérica súper profesionales, y hay mucho ahí para buscar y aprender. No hay que inventar una nueva rueda, sino que simplemente hay que ver cómo adaptarla a las necesidades específicas de nuestro contexto. Y bueno, como les comentaba al principio, la presencia de Amalia tiene que ver con que ella ha sido una gran promotora de este piso a nivel nacional, que es el paraguas. Si bien tenemos este federalismo y hemos tenido la oportunidad de desarrollar cosas más específicas o darnos la oportunidad de ir agregando cosas nuevas, la verdad que partimos de un piso que es mucho más fácil de trabajar. Hoy las generaciones toman el cuarto oscuro accesible como algo común y corriente cuando van a votar, pero no existió siempre. Hay todo un trabajo atrás de eso, y ese trabajo está muy representado en la presencia de Amalia de hoy. Así que simplemente agradecer de vuelta. Esta experiencia va a quedar grabada, así que la vamos a seguir compartiendo. Les va a llegar por mail junto con la página web de las distintas personas que estuvieron participando hoy, para si quieren mantener ese contacto, y también para que puedan ver los distintos materiales que vayamos trabajando, y obviamente seguir recomendándonos, porque estamos para eso, para tratar de ir mejorando todo lo que tenga que ver con la accesibilidad, por lo menos en la parte electoral en la ciudad de Buenos Aires. Así que muchísimas gracias, les mando un abrazo muy fuerte desde la ciudad de Buenos Aires a todas las personas que compartieron hoy con nosotros este espacio.